Muchas gracias a todos los que se están conectando de diversas partes de la República. Tenemos gente obviamente de Quintana Roo y tenemos gente de la Ciudad de México y hasta Monterrey también. Este es un tema muy interesante, justamente porque como que todos siempre lo hablamos en los animales de compañía, pero los animales de granja sufren muchísimo y los caballos además son seres tan sensibles, inteligentes y enormes que uno tiene que saber manejarlos porque si no, podemos tener complicaciones, ¿verdad? En lo que todo el mundo se termina de unir, voy a comenzar a leer la presentación de nuestro ponente del día de hoy, que yo estoy muy feliz que haya aceptado unirse con nosotros. Yo conozco al doctor de Guatemala y pude ver la construcción que tienen del albergue temporal, que es maravilloso, y creo que debemos justamente darle un espacio a estos pequeños. Cuando yo fui al volcán de fuego, ver los caballos quemados era una cosa de verdad muy, muy triste. Y bueno, pues la intención es que nosotros sepamos cómo evacuar. Sabemos que en Quintana Roo tenemos islas en donde tenemos caballos y que necesitan un espacio donde poder evacuar ahora con esta temporada de huracanes. Entonces, nuestra plática de hoy es montaje de albergues temporales para equidos. Nuestro objetivo es facilitar los lineamientos generales para montar un albergue temporal para el resguardo y la protección de equidos durante eventos naturales. Nuestro ponente es el doctor Mario Rolando Sapón Pellecer y él trabaja para la Fundación de Equinos Sanos para el Pueblo, ESAP, es director general de esta organización, que fue establecida por Brooke en el 2006 con la misión de mejorar el bienestar físico y psicológico de los caballos, burros y mulas de trabajo en Guatemala. Ha cubierto áreas priorizadas de trabajo en 7 departamentos de Guatemala, implementando sus programas de bienestar equino en 219 comunidades hasta septiembre del 2019, ese era el número, y logrando beneficiar a 7,854 equinos directamente durante los últimos 14 años de trabajo en Guatemala. ESAP, desde el inicio de su existencia, se ha enfocado en abordar los principales problemas de bienestar que afecta a los equinos de trabajo, buscando la sostenibilidad de las mejoras alcanzadas. Asimismo, ESAP ha apoyado a animales de compañía, trabajo y producción durante desastres provocados por erupciones volcánicas, beneficiando a todas las especies con alimento, agua y atención veterinaria. Adicionalmente, se han construido albergues temporales para resguardar a las especies mayores durante erupciones anormales del volcán de fuego, lo cual ha sido una contribución para fortalecer la resiliencia de estas áreas con alta exposición al riesgo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a darle la bienvenida, muchas gracias. Y creo que vamos a ver si nos permite compartir su presentación, por favor, Doc. Buenas tardes a todos, un gran gusto de saludarles. Mi nombre es Mario Sapón, como ya lo mencionó la doctora, y para mí será un gran gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Solo háganme el favor de confirmar que pueden ver mi presentación, por favor. Ahorita se ve en blanco. ¿Podemos comenzar tal vez con el video? Sí, por favor, doctora. Para que podamos ver... bueno, esta es la primera diapositiva. No sé si quiere decir algo y después de esto comparto el video. No, solamente quiero agradecer la oportunidad de poder compartir esta experiencia tan importante y me gustaría iniciar esta ponencia pues viendo este videíto de 1 minuto y fracción, ¿verdad? Para hacer una pequeña reflexión. Perfecto. Voy a... Concepción, cuéntame. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Ajá. ¿A qué hora fue esto, don Concepción? ¿Hace cuánto fue esto?
¡Férulas! Intentaron escapar. Intentaron escapar. Ahorita lo vamos a sacar, más. Intentaron escapar. Intentaron escapar. Ahorita lo vamos a sacar, más. Bueno, muchísimas gracias. Yo quise iniciar con este video porque realmente ese desastre que ocurrió en junio del 2018 sentó un precedente muy importante para Guatemala y fue el desastre que provocó el volcán de fuego. Por muchos años ese volcán estuvo totalmente inactivo y pasó algo que yo le llamo una sobreconfianza. Y pasaron muchísimos años, de hecho, sin que hiciera una erupción de esa magnitud, pero de repente ocurrió. Y cuando empezó a dar, fue un domingo, yo recuerdo muy bien, empezó a dar señales de que iba a ser una erupción anormal. Simplemente las personas que viven alrededor, que tienen un alto nivel de exposición a ese volcán, pues simplemente lo vieron como algo natural, algo que siempre pasaba. Sin embargo, no se imaginaban la magnitud de la erupción de esta vez y los efectos y los desastres que iba a provocar en esta área geográfica. Aquí tengo algunos numeritos que les quiero mostrar. Pues 256 personas desaparecidas, 669 fallecidos. Esta erupción básicamente soterró una comunidad que está en los costados, en una de las faldas del volcán de fuego, y de hecho muchas personas no fueron encontradas. Y aún en el 2019 estuvieron tratando de encontrar algunos indicios, algunas partes de algunas personas que se reportaron como desaparecidas, y aún así no fue posible y creo que nunca más será posible encontrarlos. Entonces, fue una situación muy difícil, muy complicada, y aparte de las pérdidas humanas, definitivamente, CEPAL hizo un análisis sobre las pérdidas económicas estimadas que se pudieron provocar a raíz de esta erupción, y se habla de 1.642 millones. Sin embargo, en esta erupción también algo que no está cuantificado, y es básicamente la pérdida de muchos animales de trabajo, producción y compañía. Entonces, posterior a este desastre, nos preguntamos en qué fallamos, y tuvimos muchos foros, muchas conversaciones, muchas conferencias, muchos debates sobre lo que pasó. Y llegamos a algunas conclusiones, como por ejemplo, que faltó coordinación interinstitucional entre el INSIGUMEN, que es la entidad gubernamental encargada de dar la información o los boletines climatológicos, meteorológicos, y CONRED, que es el equivalente a Protección Civil, que él es el encargado pues de activar, digamos, el tema de la respuesta, evacuación y todo lo que tiene que ver con el manejo de un desastre. Esto fue algo muy complicado, hubo mucha discusión, pero al final realmente nunca se logró determinar quién tuvo la culpa, digámoslo así, ¿verdad? Sencillamente, pues, se quedó en discusiones y sirvió como una línea base para aprender y mejorar mucho en la coordinación interinstitucional, que es fundamental para una respuesta adecuada. Fue notable de que teníamos un sistema de alerta temprana que no era efectivo. La erupción empezó a las 10 de la mañana, pero la erupción más fuerte fue como a la 1:30. Entonces, aparentemente hubo suficiente tiempo como para alarmar a las personas y decirle, pues evacuemos, pero no se hizo, ¿verdad? Entonces, por alguna razón,
esta situación también pues tiene que ver con una falta de un plan de contingencia efectivo que considerara la parte de evacuación lo más pronto posible, que lamentablemente no pasó. Hubo falta de preparación, definitivamente. El exceso de confianza llegó a simplemente decir, bueno, este volcán solo hace pequeñas erupciones y nunca haría algo como lo que pasó. Por lo tanto, fue complicado también. Y ya cuando atendimos la respuesta en el área 0, hubo mucha falta de comunicación y coordinación. Yo puedo juzgar sobre todo para las organizaciones de bienestar animal que nos encargamos de cuidar a los animales que quedaron abandonados en la zona 0, porque después de la erupción, pues obviamente las personas fueron evacuadas y los animales fueron dejados atrás, porque no había preparación para poder considerarlos en la evacuación. Entonces, entre las cosas más importantes que podemos mencionar están estas acciones que al final pues son fundamentales para ver hacia el futuro, ¿no? Cuando sepamos que no debemos dejar a nuestros animales atrás, sino debemos de tener un plan integral que también considere a los animales que viven en una comunidad fundamentales como medios de vida. Tuvimos algunas acciones como organización posterior al desastre. Durante 3 meses estuvimos proveyendo alimento y agua porque el pasto principalmente que consumen los équidos se contaminó con ceniza y arena volcánica, lo cual estuvo provocando mucho cólico. Por tal razón fue necesario pues, poder llevar alimento limpio, no contaminado, y también nos tomamos la libertad de apoyar a otros animales que también eran necesarios, porque las aves de corral dependen también mucho de lo que se consume a nivel de suelo. Entonces fue necesario básicamente llevar una respuesta para apoyar a todos los animales. También avanzamos un poquito con el tema de atención veterinaria preventiva y curativa. Dentro de las cosas que más encontramos fueron casos de cólico, quemaduras de piel, problemas respiratorios, quemaduras en los cascos de los équidos, quemaduras en la piel, en diferentes partes del cuerpo, porque cuando los animales, básicamente los équidos estaban en campos, en montañas, en lugares abiertos, y fueron afectados por la caída de ceniza y arena volcánica, y algunos en el afán de huir de la zona 0, pues básicamente pasaron sobre lava hirviendo y quemaron sus cascos. Fue una situación muy complicada, entonces tuvimos que sacrificar algunos équidos por la condición en la que estaban y algunos otros se pudieron salvar a través de la atención preventiva y curativa que se llevó durante 3 meses posterior a la erupción del volcán de fuego. Yo creo que aquí empieza el tema de refugios, que creo que es lo que nos une esta tarde. A raíz de esta erupción, pues nosotros como organización empezamos a gestionar refugios para construir, para construir refugios para ganado y équidos. Y logramos gestionar fondos para 2 refugios que están en las comunidades más vulnerables y por nivel de exposición en el volcán de fuego. Y logramos construir 2 refugios que están allá en este momento, que se utilizan básicamente para atender a los animales, para resguardar a los animales cuando haya una emergencia y las personas tengan que ser evacuadas por cualquier situación. Para hablarles un poco del tema de las especificaciones técnicas, antes de construir el refugio se tuvo que hacer un acercamiento comunitario muy formal, escribir una carta de entendimiento, tratando de establecer bien con los líderes comunitarios qué responsabilidades teníamos nosotros, qué responsabilidad de ellos, y sobre todo la responsabilidad que ellos tienen ahora que nosotros ya no estamos trabajando en el área de afectación. Entonces también involucramos a Conred en el tema de definir el área, ¿verdad?, en donde se construirían los refugios. Se realizó un análisis de riesgo para encontrar un terreno comunitario que no le perteneciera a ninguna persona, sino a la comunidad, para construir el refugio en un lugar seguro y plano. Segundo, pues utilizamos materiales no inflamables, utilizamos lámina de zinc calibre 26 legítima para evitar el tema del ruido y también costanera gruesa, con el objetivo de que básicamente no hubiera riesgo de ningún incendio al momento de que sobre este refugio caiga cualquier tipo de material inflamable. Se hizo techo de 2 aguas hasta una altura de 5 metros
y con bajadas de agua, obviamente. Le pusimos comederos y bebederos aéreos, están a 30 centímetros del nivel del suelo para que no se contamine el agua. Y tenemos también una parte de almacenamiento de alimento en la parte de arriba, en el tapanco. Y tenemos divisiones móviles para que el refugio se pueda adaptar a la necesidad que tiene la comunidad. Entonces, obviamente buscamos comunidades que no fueran muy grandes, donde la población animal de equidos y de ganado no fueran tan grandes, porque la capacidad que teníamos nosotros era hacer un refugio que pueda resguardar a 80 animales de una manera adecuada. Y para evitar hacinamiento, que es algo que generalmente puede pasar al momento de albergar animales, es muy importante establecer el tamaño del refugio y establecer también que los animales en ningún momento puedan comprometer su bienestar debido a falta de espacio. Entonces, este refugio le da 2.5 metros cuadrados por animal para que tengan suficiente espacio para poder tener movimiento y básicamente no haya ningún problema de que se vayan a golpear entre ellos. Pues el refugio fue construido, como mencionaba, en un lugar seguro y plano, y también escogimos un terreno que tenga facilidad para maniobra de vehículos en el frente y el costado, para poder básicamente cargar y descargar a los animales cuando sea necesario, sin ningún tipo de riesgo, y tratando de siempre de resguardar y considerar el tema del bienestar de los animales. El ancho es 10 metros y el largo son 20 metros, son 200 metros cuadrados, y el costo de cada uno de los refugios fue de $8,000. Ahora les muestro el material con lo que se hizo. Ustedes miran ahí, es una estructura muy sólida, que básicamente no hay forma de que de alguna manera pueda haber un incendio, porque protegimos bien toda la parte interior y no usamos ningún tipo de material que fuera inflamable. Acá pueden ver ya usted el tipo de techo de 2 aguas. Como mencionaba, el punto más alto tiene 5 metros y tiene un desnivel de 3 metros para que de ninguna manera pueda haber, digamos, una caída de ceniza o arena que pueda provocar un desplome del techo. Entonces, la ceniza y arena corre a los costados, tiene la capacidad también de ponerle algún tipo de protección a los lados, si es necesario, para que de alguna manera pueda proteger a los animales de todo lo que haya en el ambiente. Los comederos y bebederos son de esta manera. La comida está arribita, y también en el tapanco tenemos algún poco de almacenamiento para que en cualquier momento se pueda utilizar ese alimento y no estemos corriendo a última hora de dónde encontramos cualquier tipo de alimento. Este es el tipo de almacenamiento que tenemos, está en la parte más alta para que no se pueda contaminar de ninguna manera. Finalmente, cuando terminamos de construir los refugios, que nos llevó más o menos un promedio de 1 mes y medio poder construirlos, realizamos un simulacro con los animales. La ventaja que teníamos en esta comunidad, bueno, en ambas comunidades, es que los caballos y las vacas estaban acostumbradas a estar juntos. Entonces, los metimos en el refugio y fácilmente se adaptaron, estuvieron comiendo, en ningún momento hubo peleas entre ellos. Entonces fue fácil, porque los caballos son de ranchería, básicamente, y tienen costumbre de estar con otros animales, como lo son el ganado. Posterior al simulacro, pues hicimos una evaluación también del simulacro, donde involucramos básicamente a toda la comunidad, tratando de evaluar básicamente qué pasó, ¿verdad? Cómo vieron el comportamiento de los animales, cómo estuvo el manejo de parte de las personas encargadas del refugio, porque el ejercicio se corrió desde básicamente sacar a los animales de sus áreas donde generalmente están, que son potreros que están a cierta distancia de la comunidad, llevarlos en orden hacia el refugio, establecerlos, que permanezcan ahí, permanecieron un par de horas, ver su comportamiento, y hicimos también un par de ejercicios dividiendo a los animales, poniendo el ganado de un lado y a los equinos del otro lado del refugio, tratando de establecer cuál era la mejor manera de resguardarlos, ¿verdad? Entonces, en la primera comunidad que ustedes vieron, los propietarios accedieron a mezclarlos sin ningún problema. En esta comunidad fue un poquito diferente. Ellos dividieron el refugio en 2 partes. Ustedes miran, ahí hay una cabecita de una vaquita. Esa es la parte que le corresponde al ganado.
y en la parte final del refugio es la parte que le corresponde a los caballos y tienen una división que es movible dependiendo de la cantidad de animales, así es como se va moviendo la división, ¿verdad? Entonces, así fue como básicamente logramos establecer este ejercicio en estas comunidades, que fue algo que realmente fue interesante. Y lo más importante, ¿verdad? Estos son refugios permanentes, están ahí en la comunidad, pero también tienen la opción de tener otras funciones, no solamente fungir como refugios. Entonces también son utilizados para capacitaciones, algunos otros eventos sociales. Sin embargo, tratamos de monitorearlos constantemente para que no se vayan a volver bodegas o algo, digamos, que no es el fin y propósito, ¿verdad? Aunque tenemos un acuerdo firmado con los líderes comunitarios, donde establece de que el fin principal del refugio es el resguardar los animales cuando la comunidad sea evacuada por cualquier emergencia. Siempre tratamos de mantenernos en comunicación para que nunca se vaya a perder el propósito original de la construcción de estos refugios. Bueno, la diferencia, digamos, en el caso de los refugios que nosotros hicimos y el montaje de albergues temporales, pues tiene que ver con la durabilidad y también la permanencia. Como comentario general, nosotros hubiéramos preferido movilizar a los animales a una zona más segura donde no hubiera una alta exposición. Sin embargo, logísticamente era imposible. Entonces, la opción que quedaba, que era la más viable en ese momento para poder apoyar a estas comunidades, era construir un refugio permanente con el propósito específico de poder resguardar a los animales, a los équidos y el ganado durante emergencias volcánicas. Ahora, hablando un poquito del montaje de albergues temporales, ¿verdad? Hay dos escenarios realmente y eso depende del contexto y las condiciones de cada país, pero un refugio se puede establecer en dos tipos de lugares, básicamente. El primero tiene que ver con un refugio que soporte el impacto directo de un huracán en este caso. Entonces, si sabemos que es imposible movilizar a los animales del área de impacto a una zona segura y tenemos que básicamente soportar el impacto directo de un huracán, pues lo que tenemos que hacer al momento de montar un albergue temporal para proteger a los équidos, pues es el reducir el riesgo de afectación y pérdida animal. Entonces, algunos criterios importantes al momento de establecer refugios o albergues que vayan a tener un impacto directo, pues es fundamental que se tenga una etapa de planeación. Eso es clave porque se tienen que establecer responsables para las diferentes áreas, ¿verdad? Y obviamente ya se tiene que tener establecido el lugar en donde se tiene que ubicar el refugio. En el caso de albergues temporales, pues se pueden utilizar hangares, edificios desocupados o cualquier otra instalación que esté disponible en el área que va a tener el impacto. Sin embargo, es fundamental que el área que se elija sea un área segura, sea un área adecuada para no poner en riesgo a los animales y las personas que obviamente van a estar resguardando a estos animales de ser necesario. Nosotros honestamente no recomendamos el tema de montaje de albergues temporales por la dificultad logística, pero si es la única opción que se tiene, pues definitivamente se tiene que hacer de la mejor manera, tratando de mitigar la mayor cantidad de riesgos posibles y buscando pues la manera de resguardar el bienestar de los animales en todo momento. Ya que tenemos el responsable, que tienen que ser las autoridades básicamente de la comunidad, en el caso de Guatemala es el Comité Comunitario de Desarrollo, pues ellos son los que dirigen básicamente todo el proceso, las personas que son responsables de una comunidad en específico, pues definitivamente ya que se ha elegido el lugar, podemos ya hablar del tipo de construcción del que debe ser el albergue. Como sabemos que nos va a pegar el huracán, pues definitivamente tiene que el tipo de material que se utilice para construir el albergue temporal, pues tiene que ser concreto, tiene que tener un techo anclado directamente al cimiento,
Puede ser prefabricado, pero tiene que ser reforzado y anclado al cimiento, porque definitivamente si hacemos un refugio de un material que es liviano, no va a soportar el impacto, ¿verdad? Entonces, el tipo de construcción, pues supongamos con la idea de que se haga específicamente para este objetivo, pues sería lo ideal, pero si tenemos que adaptar un edificio existente o un inmueble existente para montar dentro de ese edificio un albergue temporal para X, pues definitivamente tendríamos que buscar un edificio que nosotros sepamos que va a soportar el impacto. Ya que hemos seleccionado el lugar adecuado, donde sabemos que no hay riesgo o el riesgo es muy bajo, pues tenemos que definir el tamaño de los tramos y el material de las camas. Honestamente desconozco cuánto tiempo podría durar una emergencia, digamos, provocada por un huracán, pero pensemos que estamos hablando de 3 o 4 días. Tenemos que tener tramos que sean del tamaño adecuado. Nosotros como organización recomendamos que sean de 3 por 3 metros cuadrados, con la idea de que el animal tenga suficiente tiempo para movilizarse, suficiente espacio, perdón, para movilizarse, para echarse, dar vuelta, y sobre todo, digamos, si va a estar X número de días metido en ese tramo, pues tiene que ser lo más cómodo posible. La cama tiene que ser de un material que sea pues suave, ¿verdad? Un material que no vaya a lastimarlo. Aquí en Guatemala utilizamos mucho el tema de la viruta, que es el resto de la madera, tratando de hacerle una cama cómoda al animal para que cuando quiera acostarse lo haga, cuando quiera darse vuelta lo pueda hacer, sobre todo si el huracán va a estar permanente y no vamos a poder sacar al animal para nada durante un periodo algo largo de tiempo, ¿verdad? Posterior a establecer el edificio, el tamaño, los tramos y el material de las camas, pues tenemos que definir qué cantidad de animales tenemos la capacidad de albergar. Eso es algo fundamental. Definitivamente es necesario contar con un censo de équidos en la comunidad para definir cuántos albergues necesitamos. Porque el objetivo de uno de los retos más grandes de un albergue temporal es evitar el hacinamiento. Si no planificamos bien esta parte, pensamos, digamos que hacemos una estimación de que hay 50 caballos en X comunidad y de repente en la realidad nos damos cuenta que hay 100, pues definitivamente va a haber un hacinamiento que es muy peligroso para los animales, sobre todo si hay, pensemos en yeguas preñadas, yeguas lactantes, potros o garañones, ¿verdad? Que puede ser muy arriesgado. Otro reto muy grande al momento de establecer un albergue temporal es definir si se van a aceptar animales que estén enfermos o no, ¿verdad? Por el tema de las enfermedades y cualquier tipo de contaminación. Entonces, esas son las capacidades que en el proceso de planeación se tienen que ir definiendo en base a las necesidades de lo que se ve, se encuentra en la comunidad. Si ustedes son capaces o si se define que el albergue temporal va a recibir animales que estén enfermos, definitivamente se tiene que establecer un área por separado para evitar contagio de enfermedades con otros animales. Otra cosa muy importante es identificar un método, definir un método para identificar a los équidos previo a su ingreso. Aquí hay varias opciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, pintarles con crayones las iniciales de los propietarios en un lugar visible, usar cintas de colores, podemos poner pintura en el cuello o en el anca, también se pueden utilizar etiquetas amarradas en el crin o la cola. El punto es, el método de identificación puede ser cualquiera, siempre y cuando no afecte el bienestar de los caballos, mulas o burros que se vayan a hospedar en el lugar. Entonces, eso es algo que definitivamente no se puede improvisar al momento de una emergencia, tiene que ser planificado para ver cómo reaccionan los animales también, ¿verdad? Porque algún método probablemente sea sencillo, pero si por alguna razón los animales no lo toleran, se tiene que buscar un método para identificar a los équidos, el que ellos más acepten, el que les cause menos molestia, porque debemos considerar que en una emergencia o en cualquier emergencia, definitivamente el nivel, el temperamento, el estrés de los animales aumenta.
Por lo tanto, debemos de tratar de nosotros como encargados de estos animales, nosotros debemos de tratar de provocar o agregar al estrés que ya tienen la menos cantidad posible de estrés, ¿verdad? Porque eso es fundamental para un buen manejo de un albergue. Algo muy importante, no puede ir usted a montar un albergue temporal en un lugar donde no hay disponibilidad de agua. Eso es clave. La falta de agua podría afectar muchísimo el bienestar de los équidos y sobre todo, digamos, el tema del alimento. Si hay un edificio muy bonito que cumple con ciertos requerimientos técnicos y es adecuado para montar un albergue de manera temporal, sin embargo, no tiene agua, no tiene acceso permanente a agua, es necesario buscar otro lugar. El alimento se puede llevar definitivamente, generalmente se puede manejar una dieta, digamos, un poco de concentrado, más un poco de materia seca y materia verde. La cuestión es que se mantengan bien alimentados y que definitivamente tengan opción a una dieta balanceada. Otro reto muy importante al momento del montaje de albergues temporales es el manejo de los desechos. Sabemos que van a haber desechos diariamente y dependiendo de la cantidad de días que estarán los animales resguardados en este lugar, pues tenemos que pensar en la cantidad de desechos que se van a producir, que se van a almacenar. Entonces, la pregunta que debemos hacernos al momento de planificar es, ¿en dónde podemos desechar esas excretas para que no cauten ningún tipo de contaminación, ¿verdad? No solo para los animales, sino tampoco para los seres humanos que probablemente estén en lugares cercanos. Ya que tenemos resuelto ese asunto, tenemos que pensar un poquito sobre el personal necesario para el manejo del albergue. Se necesitan veterinarios, manejadores, ¿cuántos de ellos? Gente experimentada que tenga obviamente experiencia manejando equinos. Y si se aceptan voluntarios, que es muy común, esto es algo que puede ser un arma de dos filos y que si no se maneja muy bien puede perjudicar más que lo que puede beneficiar. Si la comunidad o el grupo de propietarios decide que van a aceptar voluntarios, definitivamente tienen que tener roles claros en el manejo del albergue y no intrometerse, digamos, en temas de atención directa a los animales, que sabemos que definitivamente tiene que ser hecho por un veterinario. Y con el tema del manejo de los animales, pues estamos hablando de que en el albergue van a haber garañones. Definitivamente se necesitan manejadores experimentados que puedan relajar a los animales por cualquier situación. Por lo tanto, un voluntario que tiene muy buena intención, muy buen corazón para apoyar, podría ponerse en riesgo innecesariamente y obviamente en el albergue se tiene que velar primero por el bienestar humano y posteriormente por el bienestar de los animales. Entonces, la meta en el manejo de un albergue es tener 0 incidentes. Realmente deberíamos determinar la parte del manejo del albergue sin un incidente, pero para lograrlo definitivamente necesitamos considerar todos esos aspectos que son fundamentales para un manejo adecuado. Si los animales van a tener que transportarse en algún tipo de vehículo motorizado, pensemos de la comunidad al albergue temporal, pues definitivamente es necesario establecer qué tipo de transporte se va a utilizar. Uno de los aspectos que generan o provocan más estrés y puede provocar más accidentes a los équidos en específico es el tema del transporte. Entonces, es complicado este tema. De hecho, como recomendación, es mucho mejor evitar movilizarlos en transporte motorizado. Si se pueden llevar caminando en manadas, pues se maneja mucho mejor, digamos, el tema de la movilización. Obviamente, si hace una emergencia y no hay mucho tiempo, pues definitivamente se tiene que buscar un transporte motorizado que nos permita básicamente transportar a los animales de una manera segura y sin comprometer su bienestar. Algunos requerimientos importantes ya cuando estamos hablando del albergue, pues es el tema de contención. Definitivamente tienen que haber cercas, tienen que haber puertas y un espaciamiento adecuado para evitar heridas, para evitar accidentes, para evitar peleas entre los animales. Con el tema de la ventilación, es muy importante que haya ventilación porque sabemos que se van a juntar gases, querramos o no querramos, se van a juntar gases, entonces
se tiene que buscar un tipo de ventilación que sea natural o artificial, pero siempre tiene que haber algún tipo de ventilación. Si los animales están en un lugar cerrado, pues se tiene que buscar algún tipo de tubos para poder ventilar a los animales y sobre todo expulsar los gases que se van a provocar por mantener a los animales en ese lugar. Con el tema de la temperatura, es muy importante. Una temperatura adecuada para el albergue debería ser entre 24 y 27 grados centígrados para que los animales estén bastante cómodos. Entonces, si hay mucho frío, pues definitivamente se tiene que buscar la manera de hacer calor, crear calor para que la temperatura se mantenga adecuada. Y si hay mucho calor, pues definitivamente se pueden utilizar ventiladores o cualquier tipo de herramienta que nos permita que la temperatura del albergue esté entre 24 y 27 grados y sea agradable para los animales. Con el tema del área de descanso, les mencioné anteriormente que es muy importante que sea cómodo. El tamaño del tramo, les mencioné que lo recomendable es de 3 por 3 metros cuadrados. Para yeguas lactantes o con su potro, lo recomendable es que sean de 4 por 4 metros cuadrados para que puedan descansar y estar en un lugar cómodo, sobre todo si las yeguas están pues con sus potritos, ¿verdad? Y con el tema de los garañones, pues distanciarlos la mayor distancia posible porque sabemos que definitivamente puede haber conflicto. Con el tema de los suministros y equipo necesario, pues es muy importante que planifiquemos qué necesitamos, ¿verdad? Para mantener el albergue temporal. Sí, definitivamente necesitamos suministros veterinarios, alimento, agua, algún tipo de material, digamos, necesario para resguardar el lugar. Hay que planificar muy bien todo lo que pueda ser necesario para que a última hora no estemos tratando de encontrar ningún tipo de insumo que es clave y que podría afectar muchísimo la efectividad del albergue. Con el tema del transporte, pues definirlo, como les mencionaba, para que no improvisemos a última hora y se comprometa el bienestar de los animales. Con el tema del alojamiento de los animales, perdón, es muy importante que sea adecuado, definitivamente. La segregación se puede trabajar por manada de ser posible. Si estamos hablando de una comunidad que tiene varias manadas de animales, pues definitivamente tendrían que irse ingresando al albergue manada por manada para que los animales vayan entrando en orden, de ser posible, ¿verdad? Si no es posible, se deben tener consideraciones especiales con yeguas preñadas, potros lactantes, garañones y animales heridos e enfermos, si es que se van a necesitar o aceptar en el albergue. En el escenario segundo, que es que básicamente podemos evitar el impacto, entonces en este caso pues tenemos que evacuar a los animales de la zona de impacto. Todas las recomendaciones anteriores se deben considerar, pero sobre todo el tema del transporte. Aquí hay una fotografía de cómo transportan a los équidos por acá en Guatemala. Realmente hay muchos accidentes, vemos muchos problemas de fracturas, se pelean entre ellos, topan. Entonces, realmente ese tipo de transporte no es adecuado, no es responsable y no respeta el bienestar de los animales. Entonces, obviamente, lo mejor es evitar el impacto directo. Y si lo vamos a hacer de esa manera, debemos de planificar muy bien el tema del transporte de los animales para que en ningún momento se comprometa su bienestar. Obviamente, el sacarlos de la zona de impacto, pues facilita un poquito el asunto y relaja un poquito el tema del albergue, de las medidas que se necesitan para establecer el albergue temporal, porque podemos buscar una finca o un potrero o cualquier otro lugar que esté en un lugar seguro, llevar a los animales ahí y simplemente montar cercas entre manadas para que los animales estén divididos, pero estamos seguros obviamente que no va a haber impacto, ¿verdad? Porque si los tenemos a la intemperie, pues el riesgo de que los animales perezcan definitivamente es muy alto. ¿Qué es más recomendable hacer? Pues eso depende del contexto y del nivel de riesgo y exposición al que esté básicamente sometido una comunidad. Las autoridades conjuntamente con la comunidad tienen que definir qué es lo mejor para ellos, pero por experiencia, si en la zona, si es imposible evitar la zona de impacto, es mejor prepararnos con un lugar permanente, seguro,
que tenga las características y criterios técnicos para soportar el impacto en el caso del volcán de fuego, pues el tema de la caída de ceniza y arena volcánica. En el caso de los huracanes, pues que sean estructuras lo suficientemente fuertes para que no se nos vaya a volar el techo o se vayan a destruir los albergues a último momento y causemos más problema de lo que se pueda evitar. Finalmente me gustaría hacer una reflexión, veo que ya me han quitado el tiempo, perdón por eso, pero sobre la parte de lo que nosotros hacemos. Tenemos que entender que la parte de la protección de los medios de vida pecuarios pues están incluidos en el marco del SENDAI y es muy fundamental porque nosotros estamos protegiendo a las personas, estamos protegiendo el patrimonio productivo, estamos protegiendo esos socios de trabajo que las comunidades tienen para realizar sus actividades diarias. Por lo tanto, es un trabajo que vale la pena. Es un trabajo que tiene mérito, que es loable, porque sabemos de las contribuciones económicas y sociales de los equinos de trabajo para las comunidades, lo cual es muy fundamental. Los eventos o fenómenos naturales deben ser solamente eso, pero depende de nosotros evitar que provoquen desastres. En el volcán de fuego hay una palabra que básicamente describe lo que pasó, y es sobreconfianza. Cuando usted tiene sobreconfianza y piensa que nunca va a ser afectado por un evento o fenómeno natural, pues simplemente está de alguna manera desestimando y arriesgándose demasiado. Si una comunidad está en una zona de riesgo con alta exposición y existe historial de que ya han habido algún tipo de incidente o ha habido algún tipo de desastre en el pasado, es muy probable que vuelva a repetirse. Entonces, debemos de prepararnos para que lo que esperamos que nunca ocurra. Queremos que los fenómenos, eventos naturales sean solamente eso, pero que no provoquen desastres. Por lo tanto, la parte de preparación es fundamental para prevenir la ocurrencia de un desastre y obviamente como resultado lograr que no hayan pérdidas humanas y animales. Por otra parte, es importantísima la coordinación interinstitucional entre gobierno, ONG y sociedad civil para evitar duplicidad de esfuerzos y malas prácticas que comprometan el bienestar animal. Yo podría platicarles muchísimo de las malas prácticas que tuvimos en el volcán de fuego, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer. Sin embargo, nos quedó una lección muy clara. Hubo muchísima duplicidad de esfuerzos, hubo mal uso de recursos, hubo mal manejo de los animales, que nos dio una lección muy importante y básicamente llegamos a concluir no estábamos listos para responder de una manera adecuada. Pero a partir de ahí empezamos a tomar acciones para mejorar el manejo de los animales en desastres. Una de ellas es cuando yo conocí a la doctora Edwards acá en Guatemala, estábamos en un proceso de aprobación del protocolo de respuesta para atención de animales en desastre. Ahora ya tenemos este protocolo que básicamente es coordinado por CONRED y busca que en cualquier tipo de respuesta pues también estén incluidos los animales y de una manera específica sean atendidos por las entidades que tienen esa función como mandato. Por otra parte, nos da también cierta libertad y cierto liderazgo para que nosotros podamos coordinar y manejar ese tipo de situaciones y no se inmiscuya o no haya duplicidad de esfuerzos y que logramos ser básicamente una respuesta efectiva para salvar a los animales. Finalmente, quiero comentarles de que la preparación es clave para una emergencia. Definitivamente tenemos que trabajar en el antes. Eso es importantísimo. Sin un plan bien desarrollado, consensuado, validado con la comunidad, es muy difícil decir que va a funcionar al momento de la acción. Debemos de saber qué vamos a hacer si ocurre, qué vamos a hacer cuando esté ocurriendo y finalmente qué vamos a hacer cuando termine el desastre. Entonces, es una preparación constante, es de tener conciencia de que es fundamental que todos los actores que tienen relación con este tema se coordinen, se comuniquen, se pongan de acuerdo para que todos podamos de alguna manera contribuir y lograr la protección de los animales en cualquier tipo de desastre. Así que básicamente eso es lo que yo tengo para ustedes. Muchísimas gracias y quedo en espera de si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, muy, muy interesante.
Y bueno, pues qué malo que tuvieron que aprender tan a la mala. Vamos con las preguntas. Tenemos una de Lourdes Sousa. Buenas tardes. ¿Qué cantidad de agua y alimento recomienda considerar almacenar en alguna contingencia por cada ejemplar por día? Muy bien. Nosotros almacenamos o tratamos de proveer 4 libras de concentrado diaria por cada équido, 2 por la mañana y 2 por la tarde, más una paca de heno, que puede básicamente dársela en la mañana y él se la va a ir comiendo todo el día. Y con esas 4 libras de concentrado por animal y esa paca de heno, él va a pasar muy bien su día. Con el tema del agua, pues el equino pues varía, sí consumen mucha agua, pero lo importante es que los équidos en un albergue temporal tengan acceso a agua todo el tiempo, que ellos decidan básicamente cuánta agua quieren consumir, porque si van a estar estáticos es muy probable que se deshidraten, ¿verdad? Porque no va a haber estimulación de sus órganos, entonces definitivamente va a aumentar el consumo de agua por la falta de ejercicio y actividad física. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuentan como tal con un plan de contingencia para équidos desarrollado de manera escrita? Sí, tenemos un plan. De hecho, es un plan que es parte del plan de respuesta comunitario. O sea que el plan de contingencia considera el tema de la movilización de los animales al refugio, en este caso en el volcán de fuego, y es parte también, digamos, de, bueno, es como decir, se activa el sistema de alerta temprana, las personas encargadas van a traer a los caballos a los lugares donde estén, los colocan en el albergue, ya que los dejamos ahí seguros, pues evacuamos la comunidad, ¿verdad? Obviamente hay muchísima coordinación y eso hay que irlo pues mejorando cada vez más, ¿verdad? En el ejercicio que hicimos nos funcionó muy bien. Sin embargo, eso es algo que tiene que irse trabajando constantemente para ir cerrando ese tipo de brechas que podrían provocar accidentes o provocar que nuestra respuesta no sea efectiva al momento de una emergencia. Ok, nada más para que sepan, en el chat les dejé una dirección del Drive para que ustedes puedan bajar la presentación del doctor. Siguiente pregunta es de Mauricio Mota. Dice que ¿qué capacitaciones pueden impartirse a las comunidades para mejorar la respuesta y aprovechar el albergue temporal de la mejor manera? Bueno, para cualquier tipo de respuesta es tener un sistema de alerta temprana efectivo y posteriormente tener un plan de contingencia. Si no existen esos 2 documentos, pues definitivamente es muy difícil saber cuándo nos alertamos y qué hacemos cuando viene la alerta, ¿verdad? Cuando viene la alarma. Entonces, esas serían las 2 capacitaciones que yo recomendaría como inicio, ¿verdad? Para poder construir de ahí hacia adelante. Ok, perfecto. Yo tengo una duda con la parte de la conducta, que ese es mi fuerte, pero no en caballos. Cuando se estresan mucho, ¿se les puede tapar los ojos? ¿Sirve de algo? Porque yo he visto mucho de esto, pero no sé qué tanto sirve en una situación en la que tienes que movilizar al caballo y entonces que no vea. Eso me angustia. Sí, yo lo he visto, algunas veces lo hemos hecho, sin embargo, hay algunas técnicas de relajación que podrían ayudar para que el équido esté un poquito más tranquilo, sobre todo si vamos a subir animales a camiones, por ejemplo, ¿verdad? Necesitamos tener ¿cómo se llaman esas cuestiones? Una rampa adecuada para que los animales no se estresen al momento de subirlos al medio de transporte, porque para mí esa es una parte que provoca muchísimo estrés. No es la solución taparle los ojos, sino la solución sería relajarlos lo más que se pueda, subirlos al medio de transporte de la manera segura y descargarlos del medio de transporte de la misma manera, para que el animal pues simplemente suba y baje de una manera segura, entre al albergue temporal, se identifique y pueda estar en su tramo de una manera tranquila, ¿verdad? Obviamente hay casos, ¿verdad?, con algunos garañones o algunos animales estresados que definitivamente se tienen que tomar algunas otras medidas. De hecho, esa fue una pregunta que yo le hice al doctor Rueda hace un par de semanas y él como médico veterinario recomendó que se utilizaran algún tipo de relajante
para que el animal estuviera un poquito más tranquilo al momento de ser movilizado, ¿verdad? Entre más tiempo tengamos disponible para movilizar a los animales, definitivamente podemos tener una respuesta mucho más efectiva y hacerlo con más paciencia, ¿verdad? Y más tranquilidad. Pero si sabemos que el huracán va a llegar en media hora y queremos que en 30 minutos antes queremos movilizar a todos los animales y hacer, eso es imposible, ¿verdad? Eso va a provocar mucho estrés y ahí es cuando se compromete el tema del bienestar de los animales. Por eso, una respuesta a una movilización tiene que planificarse con suficiente tiempo de antelación para que las prácticas utilizadas sean las más adecuadas. Obviamente van a tener que tomar decisiones con algunos animales difíciles, ¿verdad? Que definitivamente se tienen que ir viendo en el momento. ¿Cómo? Una de las prácticas restrictivas podría ser tapar los ojos, ¿verdad? Ok, y en ese mismo sentido me quedó una duda, porque decía que hay ciertos mecanismos de marcaje que estresan a los caballos. Sí, por ejemplo, hay algún tipo, póngale que usted va a hacer algo invasivo, por ejemplo, le va a poner una etiqueta en la oreja, le va a abrir un agujero o algo en la nariz o algo que sea invasivo, eso podría molestar muchísimo el bienestar de los animales. Entonces, nosotros utilizamos métodos que no son invasivos para nada, como les comentaba, una etiqueta en el cuello, poner un número en el cuello con crayón o con pintura, cualquier tipo que no le provoque ningún tipo de malestar ni sufrimiento a los équidos, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien, pues aquí hay unos agradecimientos y otra pregunta. ¿Cuentan con un área específica para la disposición de cadáveres de équidos durante una contingencia? Eso es clave. Obviamente esperamos que no se pierdan los animales, ¿verdad? Si lo manejamos muy bien, obviamente hay riesgo, ¿verdad? Podrían haber fracturas, podrían haber golpes, pero si algún animal muere en el albergue, hubo un mal manejo. Si muere a causa del impacto del fenómeno, pues es muy distinto, ¿verdad? Pero si en el albergue muere, definitivamente tenemos que primero, digamos, tener algún lugar donde se pueda hacer una fosa lo más rápido posible para poder enterrarlo de una manera segura, digamos, utilizando cal o cualquier tipo de material que evite la contaminación, ¿verdad? Pero en un albergue, digamos, no debería de ser una de las prioridades, aunque debería de considerarse. Ok. Perfecto, bueno, no sé si haya alguna duda más por ahí. Sí, tenemos una más. ¿Cómo convocan a los y las veterinarios? Mi dislexia, perdón. ¿Cómo convocan a las y los veterinarios? ¿Son voluntarios o la comunidad los apoya o alguna institución? En este momento existe una unidad de bienestar animal que está específicamente dedicada al tema de la atención de animales en desastres. Entonces ellos tienen básicamente toda la estructura organizativa para poder dar una respuesta por especie. En el caso, digamos, de los équidos, la Fundación Equinos Sanos para el Pueblo es la responsable en desastres en coordinación con un programa de salud equina del Ministerio de Agricultura. Entonces, ellos lideran el clúster o el equipo y nosotros colideramos. Y nosotros en una emergencia nos enfocamos directamente en équidos. Pero hay otras organizaciones que se dedican al tema de mascotas, al tema de animales silvestres, exóticos, ganado, etcétera. Entonces, tratamos de que este protocolo fuera específico y que básicamente asignara responsabilidad por especie para las instituciones que por competencia tienen la capacidad técnica de poder atender a los animales de una manera efectiva. Entonces, así es como funciona. Si, por ejemplo, mañana ocurre un desastre, hay una inundación y hay équidos que están siendo afectados, pues la unidad nos llamaría y nosotros coordinaríamos la respuesta con ellos y trabajaríamos ese tema. Si son mascotas, pues ahí no nos metemos nosotros. Es otra organización o son otras organizaciones, si es vida silvestre, si es acuática, etcétera. Y así es como funciona. Porque es un poco complicado, digamos, el tema de que una organización o un grupo de personas se encarguen de todas las especies, ¿verdad?
Con el tema de los veterinarios, ellos tienen el filtro de quiénes son los veterinarios que pueden apoyar con equidos, con mascotas, etcétera, etcétera. Y así es como se va convocando y se va formando la brigada de respuesta en base a la especie que está siendo afectada o va a ser afectada. Les puse ahí una nota del MAGA sobre los protocolos para animales. No sé si está publicado en algún lugar, porque si pudiéramos, si está publicado y lo podemos encontrar, creo que es el protocolo como quedó, es un instrumento bien completo que podría en nuestro país usar localmente, por ejemplo, Quintana Roo, y en algún momento, pues, que lo pudiéramos usar de manera federal. No sé si está publicado en algún lugar. Actualmente está en la página de Conred, pero yo con mucho gusto, yo se lo puedo compartir, doctora, para que usted lo comparta a todas las personas que tengan interés. Es un protocolo muy interesante, muy dinámico, y yo creo que se fundamentó en muchas experiencias de muchos países. Por lo tanto, yo creo que está bastante validado y podría ser una herramienta útil para coordinar la respuesta para atención de animales durante cualquier tipo de emergencia. Maravilloso, se lo vamos a aceptar, muchas gracias. Y ya escriben a Mascoti, a Iván Cro, o a mí, a Erika, y se los podemos hacer llegar con mucho gusto. Y de verdad es un documento muy interesante que creo que debemos de tomar como base. Bueno, tenemos muchos agradecimientos, muchas gracias, el tema muy interesante, muchas gracias, súper plática, muy buena ponencia. De nuevo le damos las gracias a todo el mundo que estuvimos aquí. Dejamos de permitir la entrada a las personas por el hackeo, así que si algunos de sus amigos o de alguien que conozca se quedó con ganas de entrar, la plática está en el Facebook, así que la van a poder ver ahí, y cuando ya tengamos nuestra plataforma en YouTube, pues van a estar todo la liga, así que va a quedar muy, muy bien. Tenemos más felicitaciones. Muchas gracias al ingeniero que nos ayudó rapidísimo a controlar esta situación, y a todo el mundo por su paciencia. Pues muchas gracias, creo que le vamos a hacer llegar su reconocimiento por parte del Instituto de Bienestar de Quintana Roo. Y pues gracias a todo el mundo que siempre está ayudándonos acá con la coordinación, a Erika, al ingeniero, a Lourdes, a Yanara, etcétera, etcétera. También aquí está el link del Facebook para que lo puedan compartir. Y pues creo que eso sería todo. Muchas gracias. Ya tenemos un primer correo para enviar la información. A ver si alguien me ayuda a guardarla para que le podamos hacer llegar el protocolo. En el Facebook también tenemos algunas felicitaciones. Muchas gracias. Y más gente que nos estuvo acompañando. Pues muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos la siguiente plática, creo que es de la doctora Erika. A ver si alguien me ayuda, se me acaba de ir el postercito. Ya lo recuperé. Sí, trabajando para construir comunidades y animales resilientes. ya iba Erika a decir, sí, me toca. Perfecto. De hecho, hoy hablamos algo de esa parte de la resiliencia. Muchas gracias, doctor Mario. Ha sido un placer escucharlo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todo el mundo. No sé si algo más quería decir. Yo solamente quiero agradecer el espacio. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes, y definitivamente es un tema muy importante y está muy vinculado con el tema de la otra semana. Un refugio temporal o un refugio permanente definitivamente es parte de la resiliencia comunitaria. Así que ánimo, si pueden trabajar esos temas en su país, pues va a ser de mucho beneficio para las comunidades. Así que bendiciones y que todos tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo.